Bienvenidos al podcast de Vive la Experiencia con Débora Ramírez. Su principal propósito es resignificar las vivencias del pasado para un presente y un futuro grandioso. En el estudio del Pentateuco para mujeres, estudiarán los primeros 5 libros de la Biblia de una forma sencilla, entendible y práctica, que le añadirá valor a tu experiencia de vida. Mi nombre es Débora Ramírez y me da mucho gusto saludarte en otro estudio del Pentateuco para mujeres. En el episodio anterior empezamos a estudiar el capítulo 11 del libro del Génesis y nos quedamos en el versículo 10. Ahorita vamos a continuar del 11 en adelante hasta terminar el capítulo. Dice el versículo 11: vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Aquí tú puedes notar una disminución en la edad de los personajes descritos. La gran disminución de la vida después del diluvio pudo haberse debido parcialmente a cambios climáticos. Más importante todavía fue el cambio en el régimen alimentario del vegetarianismo a un régimen que incluía la carne de animales. Con cada generación sucesiva, la raza humana fue perdiendo más y más la herencia de vigor físico de Adán y posiblemente el efecto vigorizante del fruto del árbol de la vida. Del versículo 11 y 12 pasamos al versículo 27 que dice: estos son los descendientes de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y Harán engendró a Lot. Hasta aquí Moisés, quien escribió el libro del Génesis, ha narrado la historia de toda la humanidad. De aquí en adelante, el registro inspirado se refiere casi exclusivamente a la historia de solo una familia, el pueblo elegido de Dios. Dice el versículo 28: Harán murió antes que su padre Taré en Ur de los Caldeos, la tierra donde había nacido. Cuando Abraham vivió en ella en los comienzos del segundo milenio antes de Cristo, la ciudad poseía una cultura excepcionalmente elevada. Las casas estaban bien construidas y por lo general tenían 2 pisos. Las habitaciones de la planta baja se agrupaban en torno de un patio central y una gradería llevaba a la planta alta. La ciudad tenía un sistema de desagüe eficaz, mejor que el de algunas ciudades actuales de ese país. Se enseñaba la lectura, escritura, aritmética y geografía en las escuelas de Ur. Algunas personas tildan a Abraham de nómada e ignorante. Él pasó su juventud en una ciudad de refinada cultura, siendo hijo de uno de sus ciudadanos acaudalados, y sin duda era un hombre bien educado. También Abraham debe haber estado familiarizado con la vida religiosa de Ur, que era politeísta. Y es un milagro que la fe monoteísta de Abraham permaneciera intacta frente a las influencias paganas que lo rodeaban. Dice el versículo 31: tomó Taré a su hijo Abraham y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se quedaron allí. Las escrituras presentan claramente que Abraham fue aquel a quien Dios se le reveló en Ur de los Caldeos y no a Taré, como podría inferirse por este pasaje. Esteban dijo a sus oyentes que Abraham había salido de la Mesopotamia antes que morase en Harán, en respuesta a una orden explícita que le dirigió Dios personalmente. Posteriormente, Dios le recordó a Abraham que él lo había sacado de Ur de los Caldeos, no de Harán. Llegamos a la conclusión de que Abraham fue llamado en 2 etapas. La primera, mientras vivía en Ur, fue para que dejara su tribu ancestral, pero la segunda, en Harán,
fue para que abandonara a sus parientes inmediatos, aún la casa de su padre. Cuando Abraham recibió el primer llamamiento, obedeció inmediatamente y dejó el antiguo ambiente para encontrar un nuevo hogar en el país que Dios le prometía proporcionarle. Debe haber tenido una influencia considerable sobre su padre Taré, sobre su hermano Nacor y su sobrino Lot, porque todos ellos eligieron acompañarle. Leemos el último versículo del capítulo 11 que dice: y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Aram. No se dice cuánto tiempo vivió Taré en Aram, en vista que la proverbial prontitud de Abraham para obedecer a Dios, parece muy poco probable que él hubiera permanecido en Aram durante muchos años, sabiendo que el Señor quería que fuera a Canaán. A no ser debido a la edad o enfermedad de su padre, es más probable que Taré se detuviera durante un tiempo cerca del río Balik para restablecerse, y no que la atracción de la zona lo hubiera inducido a olvidar su propósito. En tales circunstancias, la piedad filial habría mantenido a Abraham cuidando solícitamente de su padre. Todos habrían pues permanecido en Harán con el propósito de reanudar su marcha cuando se sanara. Cuando Taré murió, Abraham y Lot siguieron adelante con su plan original, pero otros miembros de la familia fueron cautivados por la fertilidad de la región y no estuvieron dispuestos a dejarla. Al igual que Moisés, algunos siglos después, Taré no entró en la tierra prometida. Estamos obligados a recordar nuestra condición de peregrinos porque muchos de los fieles hijos de Dios mueren en su camino a la Canaán celestial. Sin embargo, lo grave de la muerte de Taré no fue nada en comparación con la decisión de Nacor de permanecer en Harán. Él y su familia, voluntariamente, se apartaron de las promesas de Dios, rehusando acompañar a Abraham hasta la tierra prometida. Como resultado, finalmente ellos y sus descendientes desaparecieron del escenario de la historia, al paso que Abraham y su posteridad permanecieron por siglos como el receptáculo del favor especial de Dios y el canal de la bendición celestial para el mundo. Y esa es una de las lecciones que podemos sacar de esta lectura de los últimos versículos del capítulo 11 del libro del Génesis. La obediencia fiel de Abraham a la palabra de Dios. Empezamos con este capítulo a estudiar la vida y la historia de Abraham, y sin duda nos vamos a encontrar con episodios oscuros y de duda de Abraham. Sin embargo, Abraham es llamado el padre de la fe, porque obedeció la voz de Dios. Y eso es lo que quiero recalcar en este episodio del estudio del Pentateuco. La fe de Abraham, sin saber a dónde iba, él salió y obedeció la palabra de Dios. Aquí la reflexión para ti y para mí es si nosotras somos poseedoras de esa fe implícita a la voz de Dios. Aunque no tengamos la seguridad de lo que va a pasar, de lo que viene, a dónde vamos, ¿eres capaz, soy capaz de obedecer a Dios de esa manera? Y yo sé que la capacidad no viene de nosotras mismas. Esa misma fe, esa misma capacidad nos la da Dios. Entonces es mi deseo y oración que podamos pedirle a Dios que nos dé esa fe de Abraham. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Has escuchado un episodio más del estudio del Pentateuco para mujeres y le has añadido esperanza a tu vida. Y recuerda, resignificar es darles otro sentido a las vivencias del pasado para un presente y un futuro grandioso. Esa es la esperanza. ¡Vive la experiencia!